Bueno, vamos a estudiar ahora las leyes de Rutherford y Soddy de la radiactividad. Habría que decir que no es posible predecir cuándo un nucleido se va a desintegrar, ¿eh? No hay forma de saberlo, puesto que no sirve una ley determinista, sino una ley de azar y probabilidad. Entonces, no es algo así como lanzar un balón y calcular, conocida la velocidad inicial, la fuerza de rozamiento, etcétera. Podemos calcular perfectamente la situación final, ¿no? Conocidas las fuerzas que actúan, las condiciones iniciales, pues podemos calcular de una forma determinista la evolución del sistema. Aquí no ocurre eso, porque las leyes que la rigen son leyes de naturaleza estadística, es decir, de probabilidad. Es probable que ocurra una cierta probabilidad, pero no podemos saber exactamente cuándo va a ocurrir. Entonces diremos que no influyen factores como puede ser la presión, la temperatura, composición química, etcétera. Habrá que estudiarlo en términos de probabilidad. La probabilidad, se sabe, cuando se ha estudiado probabilidad, que se habla de tanto por uno. La probabilidad de un suceso cierto es uno. Si la probabilidad de un suceso es seguro que se va a dar, es uno. Y si un proceso es imposible que se dé, un suceso, entonces la probabilidad es cero. Entonces la probabilidad va desde el cero hasta el uno. Y hay una serie de leyes matemáticas que rigen el comportamiento de la probabilidad. La probabilidad, por ejemplo, de que salga cara cuando lanzo la moneda, pues es un 1 partido por 2, un medio. Casos favorables partido un número de casos totales. Bueno, dicho esto, vamos a hacer un pequeño estudio en matemáticas de cómo se obtendría esa ley, las leyes de la radiactividad, de la desintegración. Y bueno, vamos a empezar con esto. La probabilidad, por tanto, en tanto por uno, para que un nucleido se desintegre será P. Y esa P es la probabilidad de que un nucleido se desintegre. ¿Y de qué dependerá la probabilidad? Pues de una constante lambda, que tiene que ver con la reacción, con el sistema, y de una variación del tiempo, incremento de t. Esto, si ocurre esto, si ocurre esta condición, pues veremos que podemos deducir cómo será nuestra fórmula, que me da el número de partículas finales en función del número de partículas iniciales y esa lambda, ¿vale? Pero vamos a demostrarlo aquí. Pero tiene que ocurrir esto, que la probabilidad sea proporcional a quién, al tiempo, y mediante una constante que es lambda, ¿de acuerdo? A esta constante se le llama constante de desintegración característica de cada núcleido, ¿de acuerdo? Lambda es la constante de desintegración y es característica de quién, de cada núcleido. Muy bien. Bien, vamos a ver. Esta ley tiene sentido porque la probabilidad dependerá de quién, del tiempo. A mayor tiempo transcurrido, más probable será que un determinado núcleido se que un determinado núcleido se desintegre, desaparezca. Es decir, cuando el tiempo se hace mayor, la probabilidad de que desaparezca pues aumenta, ¿de acuerdo? Bueno, entonces yo sí diría ahora que, pues, que podemos saltar. El que no esté interesado en cómo se demuestra esto, puede saltar el vídeo hasta la siguiente pregunta, que ya avisaré aquí. Y porque realmente aquí lo que vamos a hacer es demostrarlo matemáticamente, ¿de acuerdo? Bien, entonces P es igual a lambda por T, donde lambda, como hemos dicho, era la constante de desintegración. Bueno, pues si esta es la probabilidad de que se desintegre, la probabilidad de que no se desintegre, pues será 1 menos P por 1 menos lambda T. 1 menos P será esto. ¿Por qué será esto? Porque yo tendré que hacer la cuenta 1 menos P. Si P es la probabilidad de que se desintegre, la probabilidad del suceso complementario, es decir, 1 menos P. De manera que si sumo la probabilidad de que se desintegre y la probabilidad de que no se desintegre, tendré el conjunto total, es decir, 1.
Entonces yo tengo que 1 menos p será 1 menos lambda t, ¿de acuerdo? Entonces, si yo ahora parto de quién, de n sub 0 nucleido, cualquiera, pues yo que sé, un mol o 6 o 3 moles o lo que sea, ¿no? N sub 0, un número cualquiera arbitrario de nucleido, pasado un cierto tiempo t, incremento de t, quedarán sin desintegrar, pues n sub 0, ¿por quién? Por 1 menos p, lo tenemos aquí, 1 menos p, ¿de acuerdo? 1 menos p. Porque esto es precisamente la probabilidad de que no se desintegre. Como yo tendría n sub 0 inicial, pues los que me quedarán sin desintegrar será n sub 0 por la probabilidad de que no se desintegren. Y entonces me quedaría n sub 0, 1 menos lambda t. Muy bien. ¿Y qué pasa un intervalo de t, incremento de t después? Pues que este era el número inicial de nucleido para un incremento de t. Pero una vez que ha pasado un cierto incremento de tiempo t, el número este funcionará como número inicial de la siguiente secuencia. Es decir, que tendré n sub 0, 1 menos p. ¿Por quién? Por 1 menos p. Es decir, estamos aplicando un proceso iterativo, reiterativo. Yo aquí he multiplicado por n sub 0. Y aquí tendré que multiplicar por n sub 0, 1 menos p, porque después de un cierto intervalo de tiempo, 1 menos incremento de t, esto será lo que yo tenga, ¿vale? ¿De acuerdo? Me quedará esto. Y por tanto me quedará también esto. Multiplico esto porque por 1 menos lambda incremento de t, ¿de acuerdo? Bien, yo voy reiterando este proceso y en n periodo pues quedará n sub 0, fíjense, por 1 menos p, 1 menos p, 1 menos p y así sucesivamente. Entonces me quedará n sub 0 por 1 menos p elevado a n, porque aquí esto ocurría con un cierto intervalo de tiempo, incremento de t. Si tengo dos intervalos de tiempo, incremento de t, será 1 menos p por 1 menos p. Y si tengo más n intervalo de tiempo, incremento de t, quedará 1 menos p elevado a n. Es decir, fíjense cómo esto va, 1 menos p por 1 menos p, y esto es va aumentando en este factor, ¿de acuerdo? Y esto se va también multiplicando, me quedará n sub 0, 1 menos lambda t elevado a n. Bien, ahora tomamos aquí límites, en un tiempo t, el número que quedará será el límite anterior cuando el incremento de t tiende a 0, es decir, ahora tomamos en matemática el paso al límite. Tomamos el límite cuando esta expresión tiende a 0, incremento tiende a 0. Pues n será el límite al que tiende esta expresión cuando el incremento de tiempo tiende a 0. Y se demuestra que eso es n sub 0. N sub 0 no depende del límite, no depende, puede salir fuera y me queda n sub 0 por el límite al que tiende esta expresión. Y eso es precisamente en matemática e elevado a menos lambda t. ¿De acuerdo? De tal manera que al final la ecuación que a mí me queda será que n es igual a n sub 0 por e elevado a menos lambda t. Esto es realmente lo que a nosotros nos interesaba. Esto era lo que a nosotros nos interesaba realmente. Vamos ahora con el periodo de semidesintegración, que no hay que confundir con el periodo con la vida media, ¿vale? Son dos conceptos que están relacionados, muy relacionados, pero que son cosas distintas. Semidesintegración y vida media son cosas distintas. Bueno, pues por definición, el periodo de semidesintegración es el tiempo que tarda en reducirse n sub 0 a la mitad. Es decir, la n final debe ser n sub 0 partido por 2. Por definición, semidesintegración, la mitad. N sub 0 partido por 2. Pues entonces esto será igual a ¿quién? A n sub 0 por e elevado a menos lambda t mayúscula. Esto es una t mayúscula, el tiempo que estoy buscando es una t mayúscula. Y si yo tomo logaritmo neperiano aquí a la izquierda y logaritmo neperiano aquí a la derecha y haciendo uso de las propiedades del logaritmo neperiano y despejando, me sale que t mayúscula es el logaritmo neperiano de 2 partido por lambda. Esta es la expresión. Entonces el periodo de semidesintegración o semivida es t igual al logaritmo neperiano de 2 partido por lambda.
Ya veremos en otro vídeo cómo el periodo, lo que es la vida media, la vida media, que es un concepto distinto, que está relacionado pero es distinto, que es la vida que tiene en promedio un nucleido radioactivo, es 1 partido por lambda. 1 partido por lambda. Mientras que el periodo de desintegración es logaritmo neperiano de 2 partido por lambda. Es decir, que están relacionados. Porque los dos, de alguna manera, dependen directamente del inverso de lambda. Pero uno es 1 partido por lambda, la vida media, y otro, el de desintegración, es logaritmo neperiano de 2 partido por lambda. Están relacionados, pero no son lo mismo. Bien, entonces aquí lo tenemos, periodo de semidesintegración. Acabamos de demostrar que este igual a logaritmo neperiano de 2 partido por lambda. Vamos a ver lo que es la actividad o velocidad de desintegración. Pues es el número de desintegraciones por unidad de tiempo. Su unidad es la desintegración por segundo, llamada Becquerel, ¿de acuerdo? Becquerel. También está el curio, donde se demuestra que un curio son 37 gigabecquerel. Bueno, vamos a ver que si yo calculo la derivada de esta expresión, la derivada de n con respecto al tiempo, me saldría aquí n sub 0 e elevado a menos lambda t, y la derivada de una exponencial de e elevado a menos lambda t, este menos lambda baja abajo, ¿de acuerdo? Pero como yo estoy calculando la menos derivada de n diferencial t, porque este, por definición, es una curva que está decayendo, entonces será una derivada negativa, le pongo aquí un signo menos para que negativo por negativo sea como positivo, pues me queda que menos la derivada de n diferencial t es lambda por n sub 0 elevado a menos lambda t. Pero si yo ahora me fijo en esta expresión, pues resulta que esto es precisamente ¿quién? Es n, ¿de acuerdo? Entonces me queda que menos la derivada de n diferencial t es igual a ¿quién? A lambda por n, porque todo esto es n. Recuerden ustedes que lo hemos visto aquí, que n es igual a n sub 0 elevado a menos lambda t. Y esto se ha obtenido nada más que de derivar. Si yo derivo la diferencial n diferencial t, la n sub 0 es constante, elevado a menos lambda t, por las propiedades de la derivada, el menos lambda baja, y me quedaría elevado a menos lambda t, pero aquí un menos lambda delante. Pero como he puesto aquí el signo menos, le pongo aquí el signo menos, porque la derivada de n es una exponencial decreciente, y entonces su derivada va a ser negativa. Entonces pongo menos, y menos lambda, me quedaría esto, ¿vale? Esto lo hacen ustedes en casa para que vean cómo se deriva, ¿vale? Y entonces esto es la actividad o velocidad de desintegración, que como vemos, lo que me está diciendo es que tiene este valor, menos la derivada de n diferencial t, que es lambda por el número de nucleidos que hay en el tiempo, es decir, lambda por n, ¿de acuerdo? A mayor número de nucleidos, mayor ¿quién? Actividad, evidentemente. Cuanto mayor sea la muestra inicial, pues mayor actividad. A medida que va pasando el tiempo, pues la actividad será menor, ¿vale? Y se cumple esta ecuación. Vamos a ver la fisión, otra cosa que está relacionada con esta, pero pasamos ya a otro punto como es la fisión. Pues se trata de la división de un núcleo pesado, un núcleo grande, en otros más pequeños. El proceso espontáneo es prácticamente inexistente, o sea que el proceso espontáneo pues no existe, hay que activarlo de alguna manera, no existe. Pero podemos provocarlo bombardeándolo con neutrones de alta energía, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí el uranio 235, y entonces yo lo hago, lo bombardeo con un neutrón de alta energía, representado por esta expresión, y entonces obtengo aquí un nucleido X, otro Y, y ahora 2 o 3 neutrones, ¿vale? 2 o 3 neutrones, dependiendo de esta X y de esta Y, pues tendré 2 o 3 neutrones. Hay diferentes posibilidades. Pero en definitiva, ¿qué es lo que he hecho? He dividido un nucleido de un elemento químico pesado, grande, en otros más pequeños. Por eso es una fisión. Es decir, pasamos de átomos, o mejor dicho, de nucleidos grandes y pesados a otros más pequeños. ¿De acuerdo?
Bien, la reacción es controlada cuando se produce un neutrón. Esto es importante. La reacción es controlada cuando se produce un neutrón y este se absorbe por otra sustancia, como por el cadmio, por ejemplo, que actúa como moderador. Pero si yo no soy capaz de controlar esos 2 o 3 neutrones que salen despedidos, al final tengo una reacción en cadena, tengo una progresión geométrica y aquello es una bomba atómica. ¿De acuerdo? Que es algo parecido a lo que pasó en Chernobyl cuando los controladores, las barras de grafito que tenían que frenar o absorber esos neutrones, pues se quemaron y se descontroló. Entonces es fundamental que solo se produzca si se producen más, que sean absorbidos el exceso de neutrones de alta energía, ¿vale? Energético. La reacción, como hemos dicho, es en cadena. Cuando no hay nada que los absorba, como hemos comentado en Chernobyl, ¿no? Y el número de núcleos fisionados crece en una progresión geométrica y tenemos una bomba atómica, ¿vale? Bien. Bueno, mediante la fisión se puede llegar a obtener hasta 1 megaelectronvoltio por nucleón desintegrado. 1 megaelectronvoltio por nucleón. Bien, la energía de una tonelada de uranio es la energía que proporciona 2 millones de toneladas de petróleo, ¿vale? Entonces, fíjense, una tonelada de uranio pues equivale a quemar 2 millones de toneladas de petróleo. O sea que nos ahorramos quemar 2 millones de toneladas de petróleo si que obtenemos una tonelada de uranio. Claro, esto plantea lo de siempre, un debate sobre las medidas energéticas, sobre las energías renovables, no renovables, la conveniencia de un tipo de energía o de otra. Y claro, la energía nuclear pues tiene unas ventajas y un inconveniente. ¿Ventaja que tiene? Pues que son procesos altamente energéticos, ¿vale? Porque responden a la ecuación de Einstein. La energía es igual a incremento de m al efecto de masa por c al cuadrado. Como la velocidad de la luz al cuadrado es muy grande, pues la energía será muy grande. Pero tiene otros problemas, como puede ser el almacenaje de los elementos radiactivos, un potencial peligro si hay algún problema como la central de Chernobyl, etcétera, etcétera. Ahora también tiene otras ventajas, que si proceso una tonelada de uranio, pues me puedo evitar tener que quemar 2 millones de toneladas de petróleo, con el consiguiente aumento del efecto invernadero y de emisión de CO2. Es decir, por eso siempre hay unos aspectos a favor y otros en contra que conviene tener siempre en cuenta. Central nuclear. La energía liberada en la fisión se utiliza para calentar agua. Esto ya lo vimos nosotros en el tema de electromagnetismo, en el tema de inducción magnética, cuando estudiamos las leyes de Faraday, Henry y Lenz, y vimos cómo todas las centrales pues tenían un esquema similar, y era que mediante un proceso mecánico se movía un imán o se hacía variar, cambiar un campo magnético, y este proceso se podía obtener, normalmente se hacía calentando agua, ese agua a presión se convertía en vapor y ese vapor pues movía todo el sistema, ¿de acuerdo? Entonces, esto ya, como ya he dicho, la base es la experiencia de Faraday y Henry Lenz, y es un cambio de un tipo de energía a otra, pero siempre había en el proceso pues un cambio, una variación en el flujo magnético, que se podía obtener pues de diferentes maneras, ¿no? Pero siempre había una energía mecánica que se transformaba a su vez luego en una energía eléctrica. En definitiva, nosotros aquí en la central nuclear lo que hacemos es que la energía liberada en la fisión se utiliza para calentar agua. Las centrales nucleares son como enormes teteras, aquí nos lo detalla un poco más, son como enormes teteras cuyo vapor se encarga de hacer girar las paletas de la turbina, conectada a su vez a un alternador. Ese vapor que se ha calentado aquí mediante una reacción nuclear, se podía calentar pues quemando carbón, o se podía calentar quemando petróleo, o se podía mover esa turbina por un salto de agua en una central hidroeléctrica,
o se podían mover esas turbinas mediante la energía eólica, o en fin, en definitiva, hay un movimiento mecánico que hace variar un campo magnético, y por tanto hay una variación del flujo magnético que se traduce en una corriente eléctrica por la ley de Faraday-Henry. Bueno, aquí se hace con esta energía liberada, cuyo vapor se encarga, se calienta el agua, y ese vapor se encarga de hacer girar las paletas de la turbina, conectadas a su vez a un alternador, como vimos en el tema anterior. De este modo es capaz de producir cantidades ingentes de energía eléctrica. Fusión. Bueno, ¿por qué la fusión? Pues el proceso inverso a la fisión. La unión de núcleos para dar otro átomo más pesado. Si en la fisión rompíamos átomos grandes o nucleidos grandes para dar otros más pequeños, aquí es lo contrario. Aquí cogemos átomos pequeños para unirlos y dar átomos grandes, o nucleidos pequeños para unirlos y dar núcleos grandes. Pero hay que vencer primero las repulsiones colombianas, como ya hemos hablado en un vídeo anterior. La ventaja que tiene es que proporciona más de 3 megaelectronvoltios por nucleón, es decir, energéticamente son más favorables incluso. Y más ventajas todavía, que no producen sustancias radiactivas, es decir, se puede obtener, por ejemplo, helio, y el helio no es radioactivo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Pues que necesitamos grandes temperaturas, unas temperaturas de millones de grados, y eso no hay sustancia en la Tierra que lo soporte, esas temperaturas, sino pasan de un estado al otro, de sólido a líquido y luego a gaseoso. Eso es muy difícil de conseguir, eso ocurre en las estrellas, pero no hay una central que pueda conseguir albergar esas temperaturas, obtener esas temperaturas. Por eso se está estudiando lo que se conoce como la fusión fría, y se está intentando pues confinar todo esto mediante campos magnéticos, pero eso no se ha conseguido todavía. Bueno, radioisótopos. Aquí tenemos, por ejemplo, el radioisótopo de carbono 14 para fechar muestras orgánicas, para objetos entre 1000 y 55.000 años. Sirve para destruir las células cancerosas cuando está en la mitosis. El cobalto 60, otra aplicación que tiene, pues destruir las células cancerosas, y hay diferentes utilidades posibles. Bueno, pues con esto se ha dado un pequeño introducción, un pequeño resumen, sobre todo con idea de facilitar la realización de trabajo y de problemas del tema. Pero disponen ustedes de más información, como ya saben, en los medios que yo les he dado habitualmente.